Bueno, Va bien cuando sí. uno puede seguir con preocupación toda esta realidad que ustedes reflejan fundamentalmente en el deterioro, en la calidad de vida, en los trabajadores, en nuestra clase Esto media. es impactante, que General Motors suspenda 1.500 operarios, que les paguen el 70% de los sueldos, que no sepan si van a volver a laburar. Es General Motors, no Ninguna es duda, cualquiera. pero en cualquier industria que esto ocurra, y esto era absolutamente evitable, porque yo lo había transmitido en su momento con mucho énfasis, que el camino para solucionar los problemas pendientes de la Argentina era la agenda del desarrollo, no la agenda del ajuste. Y como dije en aquel momento con total determinación, que había otro camino, ahora también lo digo, hay otro camino para que ¿Quiere la que gente... recordemos ese momento? Porque esto Bueno, se ha viralizado mucho en estos últimos meses en las redes sociales, una parte de ese debate. Vamos a recordarlo. Cuando él ha manifestado, cosa que no ha dicho aquí en su primera intervención, que va a levantar el cepo, que va a dejar librado el tipo de cambio, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Yo quiero decirle a cada pyme que cuando abrimos la economía esto genera un peligro para el conjunto, y a cada familia y a cada jubilado. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante, que es inevitable? Realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes se han ajustado. Por algo hace 4 años que no crecemos. En este país no tenemos problema de dólares, este país produce dólares, vamos a exportar el doble de alimentos, ya con los que exportamos hoy alcanza. Ustedes saben muy bien la situación que venimos remontando. Y la opción está clara, o nos volvemos a arrodillar, como quiere Macri, ir a pagarle, como lo dijo, al juez Griesa, o tenemos una banca de desarrollo argentino. O le sacamos los subsidios y que aumenten la tarifa y la lógica del mercado y retrocedemos como quiere Macri, o yo les garantizo los subsidios. Por eso es esta opción, o nos domina de vuelta el Fondo Monetario Internacional y sus recetas de ajustes, o es el orgullo argentino y la autoestima argentina. Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Pareces un panelista de 678, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. El problema en Argentina no es el dólar, el problema en Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir. Bueno, la verdad que parecía que tenía la bola de cristal en ese momento, porque todo lo que preanunció es lo que se está dando. Porque tengo la experiencia, no solamente de las cosas que han ocurrido en nuestro país, sino también de ver el mundo. Y en este momento lamento que vayamos a contramano de los replanteos que hay, por ejemplo, en el comercio exterior. Los países están planteando su rol en la globalización. Y todo parte nuevamente de defender el mercado interno, defender una industria que había empezado su primera etapa, como el caso de la industria automotriz, y ahora venía la segunda etapa de la reindustrialización, es decir, sustituir importaciones con producción nacional, confiando en la calidad de nuestra mano de obra, en nuestros insumos, y no sustituir fábrica por importado. En el caso, por ejemplo, de las materias primas, habíamos trabajado en su momento en lo que era industrializar la ruralidad, con Julián Domínguez, que había hecho una gran propuesta en este sentido, para no depender casualmente de los vaivenes y las oscilaciones de los precios de los commodities y la especulación, sino darle sustentabilidad. Cuando el presidente dice, bueno, las tormentas, una tras otra, estaba nublado, se puso negro el cielo, había relámpagos, se veía venir esto, lo vieron venir también otros países. Entonces el camino precisamente era otro, y es otro, que parte... Ahora, esto es importante, Daniel, porque el gobierno quiere hacernos creer a la mayoría de los argentinos que lo que ellos hacen es lo único, No, es no es viable. así. Hay otro camino y hay otra posibilidad para la Argentina, ¿no? Ninguna duda. Y aparte, no se le puede seguir pidiendo sacrificio a la gente. La gente no da más. Estos últimos aumentos de tarifa, el deterioro del poder adquisitivo a través de paritarias que han quedado totalmente desfasadas. Acá tienen a un dirigente ejemplar como Hugo Yasky, después seguramente le profundizará en este tema. Cuando cualquier estimación de la inflación la da alrededor del 45%, con una paritaria promedio del 25%. ¿Y esto qué está afectando? El consumo, que es el corazón de la organización económica, con un deterioro constante en los comercios agravada
por aumento de tarifa que los deja absolutamente fuera de cualquier viabilidad. Un comerciante, me decía Marcelo Fernández, por ejemplo, es Egea, que también es un dirigente empresarial de las pymes. Si yo vendo mi producto con $1 a costo a 25, a 60 días, y después cuando voy a cobrar esos cheques tengo... Primero, si no los tiene que descontar, y aparte de eso, con $1 ya alrededor de 40, imagínense los quebrantos que esto genera. Y las pymes son el corazón de la clase media, una clase media que ha sido siempre la gran movilizadora social y la que permite precisamente generar puestos de trabajo genuinos. Ahora, Daniel, volviendo un poquito... acá hemos debatido mucho el tema de los debates, para qué sirven los debates, si muchas de las promesas que Macri hizo no las cumplió. ¿Usted siente, no sé qué le pasa a usted íntimamente cuando hoy se ve reflejado y dice, pero este tipo me estaba mintiendo en la cara, cuando lo subestimó y le decía, ¿en qué te han transformado? En un pareces un panelista de 678. ¿Qué es lo que hoy, en retrospectiva, siente usted frente a Macri? Y que, más allá de que usted tenía una buena relación, que eran amigos, digo, hoy, ¿cuál es la valoración que hace de este Macri en el debate, en lo que pasó como presidente? Gustavo, mucho más importante que lo que me pasa a mí, es lo que le pasa a la gente, lo que le pasa al país. Sabemos, ¿Qué siente la gente? Desencanto, incertidumbre, los jóvenes, la escasa perspectiva que tienen de poder acceder al primer empleo, el ama de casa, un infierno administrar un hogar. Esto es lo que está pasando. Entonces, cuando usted me decía al principio del programa, ¿por qué se mantuvo alejado? No, yo estoy más cerca que nunca de la gente y sus problemas. Pero desde el punto de vista institucional, quien ha sido un candidato a presidente que pierde por un punto, tiene una responsabilidad a la hora de emitir una opinión y fundamentalmente dar un crédito que le ha dado la sociedad a un gobierno para llevar adelante su agenda, no poner palos en la rueda, no obstaculizar, pero hay momentos y momentos, y hoy las circunstancias van llevando a que pongamos todos el mayor esfuerzo, no en la elección del año que viene, porque la gente decide que tiene que esperar la elección acá. Ahora que replanteen las prioridades. Bueno, ahora se va a dar la discusión en el presupuesto, porque ahí el gobierno va a tratar de aumentar el ajuste, digo, va a ser una buena oportunidad para que ustedes también se den esa discusión, ¿no? Mire, yo soy un hombre de sentido común, que siempre ha guiado mis decisiones y mis posiciones. Es como en una empresa, para que la gente lo entienda, en un hogar también. Es decir, no se trata solamente de optimizar los gastos, sino de buscar generar más ingresos. Dígame una sola medida que esté orientada a aumentar y expandir la actividad económica. Tenemos un sistema financiero que es un karma. Antes los créditos dinamizaban la economía, era la palanca para la inversión productiva. Hoy vemos que dominan las inversiones especulativas, todo se limita a la especulación financiera y eso está generando un deterioro en la economía real. Yo recuerdo en su momento eran microcréditos del Banco Oficial, eran créditos de fuerza productiva y así para sostener la actividad económica. Ahora, Daniel, perdón. Y la educación, ahí está la clave. Bueno. ¿Por qué se habían creado las universidades? Porque ¿qué venía el tiempo? Salimos del infierno, crecimos, ahora teníamos que desarrollarnos. Entonces era conocimiento. Ahora, ¿qué siente cuando la gobernadora de la provincia de Buenos Aires dice no sirven las universidades porque los pobres no acceden a la universidad? Que de la mano de la educación vienen las soluciones de fondo a los problemas que enfrentamos. Y un país, especialmente que ha tenido premio Nobel de su escuela pública, yo soy un egresado de la escuela pública, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, y que ha generado las universidades, esas universidades que están en el Gran Buenos Aires como la Universidad Nacional de La Matanza, jóvenes de primera generación de universitarios. Teníamos que preparar lo que es la agenda del desarrollo, educar para el mundo del trabajo, para esta amenaza que hoy se nos plantea, con las tecnologías que avanzan sobre los trabajos tradicionales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Formar recursos humanos para esta nueva demanda laboral del futuro. Antes de ir a la pregunta de Darío, pero no me respondió a mí. Sí. ¿Macri lo decepcionó como presidente? Mire, evidentemente nos ha cumplido, no es que yo pueda tener, porque soy peronista, porque tengo una posición política clara, la tuve, la sostuve. Bueno, y por la eso sostengo. también lo han perseguido con causas judiciales. Bueno, es obvio que se ha dado un modus operandi para desacreditar, neutralizar, pero bueno, uno tiene que tener la firmeza, la claridad para ir respondiendo, por un lado,
comprometido y sosteniendo una posición política. Y después aclarar lo que haya que aclarar en los ámbitos respectivos, pero no torcer la opinión o decir, bueno, mejor quiero tener tranquilidad, entonces sigo al gobierno en su decisión y trato de ser complaciente, así no hay problema, porque también tenemos que recordar cuántos dirigentes que en su momento hacían colas de obsecuencia detrás de la expresidenta o detrás de nuestro proyecto político, y a quien les habla era el que a veces castigaban porque no era lo suficientemente encolumnado con el proyecto, y ahora evidentemente lo que antes sostenían o fueron corriendo detrás para facilitar inclusive muchas de las decisiones ¿Y esa que trajeron estas consecuencias, porque a estas consecuencias no se llega de casualidad, porque si vos le salís a pagar a los fondos buitres, no esperé que ellos vengan por amor al país de vuelta a invertir acá. ¿Qué hicieron? Aprovecharon la especulación financiera, el negocio de las LEVAC, etcétera, y ahora se están yendo porque evidentemente ven un panorama distinto. Ahora, esa deserción de peronistas, coincido con usted, yo lo digo habitualmente, esa deserción de peronistas que lo seguían a usted o que, como usted, estaban en la primera fila de los aplaudidores de la expresidenta, que ahora están ahí muy cerca al gobierno, ¿qué le han generado a usted desde el punto de vista político? Mire, en primer lugar, hay una contradicción de ellos mismos que, aparte del punto de vista electoral, precisamente esa posición no les ha dado resultado ni apoyo, porque la gente cuando ve esos movimientos dubitativos o saltando el péndulo de un lado para el otro, la gente quiere tener claridad en la posición de los dirigentes políticos. ¿Sos oficialista, apoyás esto o estás en una visión con una oposición sana, como la que yo me siento? Yo siempre he sido un opositor y he emitido mi opinión en forma moderada, prudente, responsable, pero firme. Y hoy le digo a la gente, hay otro camino y yo voy a luchar para que se pueda revertir esto y que las cosas puedan moderarse, paliarse y volver a replantearse el gobierno. Más equidad en sus decisiones. Hoy cuando se habla tanto de la profundización de la grieta, Gustavo, ¿por qué se da? La mayor grieta, ¿sabe cuándo es, de mi punto de vista? Con las mayores desigualdades. Total. Cuando los ricos cada vez son más ricos, los pobres cada vez más pobres. Y con estas decisiones es evidente que es muy difícil que... ¿Y usted siente que este es un gobierno de ricos para ricos? Que es un gobierno que de entrada ha concentrado todas sus decisiones en favorecer a sectores de la economía, como la minería, como los grandes productores de soja, que a la hora de la verdad ellos mismos se desfinanció el gobierno y ahora se encuentran con la necesidad de buscar recursos. ¿Y sabe lo que hacen? Recurren a los instrumentos que tanto criticaban, que se realizaban en administraciones anteriores, como las retenciones, en este caso los llaman un impuesto excepcional, como los precios cuidados, llegan tarde y mal, porque la gente ya está, el aparato productivo deteriorado. Ya evidentemente las economías regionales están atravesando estas dificultades. Y lo que hay que hacer, desdolarizar la economía. No podemos tener los aumentos de la luz, del gas, de la nafta, atados a la evaluación del dólar, cuando los salarios no están atados al dólar. No, obvio. Daniel, este es un problema de fondo que hay que revertir ya. Esta tarifa pero el gobierno pareciera que va a lo contrario. El gobierno que parece que quiere ir a dolarizar. La gente no da más. No se le pueden pedir más sacrificios y esfuerzo. Y yo lo digo con toda responsabilidad de escuchar a la gente. Creyó, confió, en la última elección de 2017 dijo, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Pero ahora es como que rebalsa la cosa. Y es muy importante que haya un circuito virtuoso de movilidad social y de crecimiento a través del consumo. Y le vuelvo a repetir, desdolarizar todo lo que hace al esquema de tarifas que está golpeando en instituciones. Yo le podría hablar de los clubes de barrio, le puedo hablar de los teatros, le puedo hablar del mundo de las pymes, entre un negocio que tiene que pagar la factura de la luz, si tiene que pagar la factura del gas, la baja de las ventas, los impuestos, la tasa de interés y le bajan la venta, explíqueme cómo va a ser para no bajar la persiana. Daniel, supongo que pasaron 3 años y ya habrá hecho autocrítica por qué se perdió el gobierno. La pregunta es, ¿qué hay que hacer para que el año que viene el Frente para la Victoria o el peronismo vuelva al poder? ¿Qué hay que decirle a la gente? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para que esto suceda? Hay que generar la confianza y la certidumbre de quién la va a sacar adelante de esto. ¿Quién le va a hacer recuperar los derechos que perdió? El derecho de los trabajadores a que su salario no quede por abajo de la inflación y tantos otros derechos sobre los cuales se ha
avanzado. Para eso hay que tener una alternativa, porque la democracia se nutre de alternativa, precisamente con una capacidad de construcción política amplia, integradora, plural, como la ha tenido también la Alianza de Gobierno Cambiemos. Entonces es evidente que partiendo de la base de un diagnóstico y con propuestas serias, cumplibles, que tienen que ver con administrar el comercio, que tienen que ver con potenciar a nuestras exportaciones. Yo, por ejemplo, haría de cada embajada, le diría al embajador, vení, a ver cómo está el comercio con tal país. Bueno, te doy tantos días. Si vos no revertís, me mejorás esto. Cada embajada tiene que ser una unidad en este momento de emergencia, de exportación, facilitadora por los problemas que tenemos del ingreso de dólares. ¿Cómo puede ser que todavía no se haya exigido que las exportaciones de los granos no se liquiden en un plazo razonable? Leyó hoy lo que publicó BAE, ¿no? Bueno, está publicado en la tapa de BAE. Fíjese cómo se ha reducido, Gustavo, la liquidación, fruto de esa especulación, porque ¿con qué están especulando ahora? Con que ese monto de ese impuesto se licúe. Y tenemos que salir de una economía especulativa, pasar a una economía pujante en lo productivo, inclusive en lo social. Y ahora, me parece importante porque frente a que hoy muchos sectores de la sociedad la están pasando realmente muy mal, usted lo acaba de decir, la están pasando muy mal, digo, hay que abrirle una perspectiva de esperanza. Digo, usted demostró hace 3 años lo que podía hacer, que bueno, la gente optó por otra vía. Pero digo, ¿el peronismo hoy está en condiciones o hay demasiado todavía odios, egos, que hacen imposible una unidad de acción? Hay una necesidad de la nación que tiene que estar por arriba de esas cuestiones personales, de ego, porque como Cambiemos sintió en su momento que la gente quería probar con un cambio, que a la luz de los hechos y a esta dificultad, esta sensación de fracaso y esta protesta generalizada en distintos sectores, bueno, también la gente nos va a exigir a nosotros y nos va a poner a prueba si somos capaces de construir una alternativa confiable para adentro y para el mundo también. Déjennos crecer para que podamos ir enfrentando las obligaciones. Sentido común. Total. Ahora, si seguimos ajuste tras ajuste y mientras tanto es una aspiradora de lo que ocurre en aquellos dólares que habían ingresado y ahora toman posición y se van al exterior, tenemos que volver a una economía que fundamentalmente ponga el eje en lo productivo, a una administración del comercio responsable, a una administración de la política monetaria, como se están replanteando su rol los bancos centrales del mundo, y en este momento hasta la economía de Estados Unidos. Fíjese la puja que hay en estos momentos, Gustavo, con China, por ejemplo. Ahora, ¿usted cree que lo han hecho por una cuestión meramente ideológica, porque venían a hacer esto para favorecer a sus grupos amigos? ¿Son ineficientes, inoperantes o era el proyecto este? Yo quiero tener buena fe y responsabilidad en mis opiniones. Creo que ellos están convencidos que este es el camino y lo han ratificado el rumbo. La realidad están muestra lo convencidos contrario. que le pagaban a los fondos buitres y van a venir inversiones. Estaban convencidos que devaluando aquella vez iba a haber más competitividad y fíjese lo que ha tenido que ocurrir. Estaban convencidos que la inflación se controlaba fácilmente y esto no ocurrió porque en una economía que está dolarizada, cuando te aumenta el dólar el 100%, se traslada a los precios. Y esto lo peor no es el dólar a 40, las consecuencias que genera este tipo de cambio ahora, el aumento de las naftas, del gas, de la luz, en la estructura de precios. Yo me acuerdo que durante la campaña usted decía mucho, y lo decía mucho en este programa también, hay que corregir lo que está mal y dejar lo que está bien. Ahora, y fíjese, una de las pocas cosas que se pueden ver, que el gobierno le ha dado continuidad y tiene perspectiva, da buenos resultados, ¿cuál es? Vaca muerta. Por ejemplo, eso hay que decirlo. Bueno, hay un esfuerzo puesto en inversión en vaca muerta. Claro, pero, ahora no fue agarrar... pero digo, se burlaban, por ejemplo, de precios cuidados y ahora están necesitando volver a reimplantar eso ante el desborde inflacionario. Digo, aún las cosas que estaban bien no las cuidaron tampoco. Exactamente, y cuando ahora recurren a esos instrumentos para reparar las consecuencias de una política económica que ha recorrido 2 años y medio, con esta dinámica que han tomado las cosas, se llega tarde, distorsionado, no alcanza y sigue perjudicando y tienen que recurrir a más financiamiento. No es que fueron al fondo porque querían ir al fondo porque no le quedó alternativa, porque cuando los acreedores
digamos, del mundo financiero, vieron que la economía argentina no estaba creciendo y se ponía en una situación de riesgo de pago, bueno, dijeron, hasta acá llegamos, empezaron a retirarse. Y ahí caemos en las garras del Fondo Monetario Internacional, que era también algo que yo había hecho referencia. Sí, estaba ahí justo en el ¿Por debate. qué? Porque traía este recorrido de la Organización Económica del país, caía indefectiblemente en eso, que era también evitable. Pero yo fundamentalmente a la gente le quiero transmitir, como le dije en aquel momento, que había otro camino, que hay otro camino, y que tenemos que bregar, y a todos los sectores, esta nueva dinámica de construcción política que hay, los colectivos, como lo demostraron las mujeres, como demuestran los estudiantes universitarios, las organizaciones gremiales, la sociedad civil, el mundo de las pymes. Mañana recibimos en la sede del Partido Justicialista a empresarios pymes de distintos lugares del país. Que la están pasando muy mal. La están pasando muy mal, y es fundamental cuidar ese sector de la economía. Daniel, un gustazo, que hayas Gracias estado a esta noche ustedes, con buenas nosotros, noches. Gracias. Gracias.